porque los libros en este episodio suenan diferente. Este es el podcast de la Editorial UD. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a un episodio, un nuevo podcast. Estamos hoy de nuevo acá, luego de mucho tiempo, sin poder contar con la compañía de un nuevo autor, y queremos que celebremos una ocasión muy especial con este episodio. Estamos hoy con Epifanio Arévalo, quien nos va a contar un poquito acerca de todo lo que está rodeando una celebración macro, y ya les vamos a contar más adelante sobre qué se trata. Profe Epifanio, bienvenido otra vez. Estamos aquí intentando grabar otra vez un podcast, profe. Bueno, muchas gracias que me han tenido en cuenta para esta nueva etapa de los podcasts. No, profe, pues es un gusto para nosotros. Usted es parte fundamental de la editorial y sobre todo de la colección de teatro colombiano, la colección más grande que hay en este momento, ¿cierto? Pues en el país sí. Por lo menos en el país. Colecciones de teatro en otros países son realmente envidiables, pero para nosotros sí es motivo de orgullo que hemos logrado reunir hasta este momento 60 autores colombianos contemporáneos y que hemos logrado en 20 años meterlos a todos en estas cajitas que están a disposición de la gente que quiera leer, montar y divulgar el teatro. Hay dos cosas que yo quiero preguntar con respecto a lo que acaba de decir puntualmente. La primera, y que me parece muy interesante, es qué hay a nivel internacional, profe, porque nosotros tenemos algo nacional, listo, tenemos la colección de teatro colombiano, pero a nivel internacional, ¿qué hay? Usted que mejor No, conoce. hay editoriales en Europa, por ejemplo, las de España tienen unas colecciones impresionantes de sus obras de teatro. Claro, ellos vienen haciendo eso desde hace muchos siglos, no años. Estados Unidos tiene unas colecciones impresionantes también de miles de ejemplares de obras que se pueden conseguir para montar, eh, que se pueden adquirir muy fácilmente. Pero eso es en números, ¿sí? O sea, en números de cantidad o es en temas de calidad puntualmente. Pues dentro de la cantidad hay obras de mucha calidad, Ok, porque es que dijéramos que no podemos garantizar 100% calidad en cada una de las en cada obras. una de las obras. Y además Exacto. que depende mucho de gustos, de Ok, tiempos, es muy subjetivo, por así decirlo. Lo que pasa es que hay obras que trascienden el tiempo, Ok, hay otras que no lo logran, pero eso, el juez es el tiempo, es el acontecer de la vida. Entonces, pues, obviamente hoy seguimos montando los griegos que tienen unos cuantos añitos encima. ok. Pero pues hay otras obras que seguramente han podido ser escritas hace 10 años y ya desaparecieron, no Oh, sabemos. O sea que es una cosa tan, eh, no solo, no es que sea subjetiva, es que los textos se mantienen vivos en el en el tiempo tiempo. a partir de la profundidad o del logro o de la interpretación que ha podido hacer el autor del momento que vive y en el que escribe sus textos. Ok, perfecto. Me gusta el tema. Hablamos ahorita también de lo que fue, que es meter en estas cajas, pero no es meter libros, es meter historias, es meter teatro. ¿Qué significa para Epifanio Arévalo estas cajas de teatro? Pues estas cajas, yo creo que mi idea real es que pudiéramos haber metido muchísimas obras para que en un tiempo veamos el contexto de lo que ha sido finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Dijéramos que estas 60 obras reflejan o recogen y mantienen y de pronto hacen trascender momentos de vida que ha tenido este país. O sea, todas esas historias que se cuentan allí Tiene un sentido. han surgido de experiencias, de reflexiones, de intenciones de los autores que las escribieron. Ok, Entonces, interesante. todas esas obras han recogido el momento de la historia que estamos viviendo. Genial. Eso me lleva a preguntar precisamente por eso, por los autores. Hablamos de 60 títulos, me acaba de decir, y pues queremos para este año, ¿no? Ya lo hablamos más adelante, pero redondemos el número 60 títulos, pero también son 60 autores diferentes, ¿cierto? Sí, son 60 autores diferentes. Lo que hemos querido hacer es, dijéramos que la
la tarea editorial en Colombia del teatro es, tiene una deuda y que nosotros estamos de alguna manera intentando pagar esa deuda. ¿Cómo así? Pues lo que pasa es que había muy poco teatro publicado en Colombia. Ok. Los jóvenes que escribían sus obras de teatro no tenían la oportunidad de hacer conocer sus obras. Es factible que las montaran, que escribieran obras, las montaran, pero el teatro es efímero. Esa era la palabra que estaba Entonces, buscando. pasando la temporada, entre comillas, las obras se perdían. Ok. Entonces, además que el teatro colombiano tiene una característica muy especial, y es que el teatro colombiano, a partir de los años 50, surge de un movimiento en el que es muy importante la creación colectiva. Entonces, yo soy consciente que muchas de las obras que se hicieron en la década de los finales de los 60 y los 70, con el método de la creación colectiva, se perdieron Ok. porque nadie las escribió. Entonces, O sea, era como muy, todo muy empírico tal vez, como que se mm, hacía y no eh, se plasmaba y pues allá se quedaba. sí, no puede que, sí, cabe la palabra empírico, pero realmente lo que pasa es que en ese momento la gente que hacía teatro pensó que eh, era muy importante escribir nuestras historias, nuestra vida, lo que vivimos, y que pues en algunos momentos pues de alguna manera se renunció al teatro clásico en ese momento y la gente se propuso escribir lo que vivíamos, pero más que escribir, montar las obras de teatro sobre los temas que interesaban en ese momento. Entonces se montaron muchas obras, que y es lo que estoy diciendo, que no se escribieron y que se perdieron. Ok, eso pasa mucho, ¿no? O sea, digamos que con el trascender del tiempo, no solo en el teatro, sino en otros aspectos también, en la radio, en la televisión, el tema de hacer algo que esté pegando en el momento es como que se ve mucho, ¿no? Es como escribamos sobre lo que está pasando ahorita, sobre lo que hay ahorita. Sí, lo que pasa es que aquí lo que hubo fue esa contradicción de ese momento. O sea, en ese momento la dramaturgia no estaba considerada como un elemento importante y necesario. Lo importante y necesario en ese momento era mostrar la problemática que vivía el Ah, país ok. en el escenario. Entonces escribir era, entre comillas, un poco secundario. Poco a poco eso ha ido cambiando y empezó a aparecer el dramaturgo, porque es que antes esa palabra tampoco era considerada. O sea, había la gente que hacía las improvisaciones del teatro, montaban su trabajo colectivo, pero no había el amanuense o muy pocos grupos lograban hacer eso. Creo que uno de los pocos que logró hacer eso fue Santiago García, que logró, eh, a partir de la creación colectiva, tener Plasmado. algunos textos que quedaron como obras. Ok. Pero mucha gente que montó obras en el teatro universitario, en el teatro estudiantil, en el teatro comunitario, son obras que se perdieron. Y yo quiero hacer un paréntesis ahí y bueno, probablemente los que nos escuchen en este momento sean personas que estén alrededor del tema teatro o teatral o artístico por lo menos, pero habrán otras que no. Cuando el profe habla sobre dramaturgo, ¿qué es el dramaturgo? Pues es una persona que ¿Cómo se define, mejor dicho? es una persona que escribe textos para ser representados, así lo define. Muy Sí, fácil. pero no necesariamente tiene que actuar, por ejemplo. No, No, pues ni estar en la escena, sino simplemente con que escriba teatro ya sería dramaturgo. sí, o sea, puede ser. Lo que pasa es que en nuestro país, como venimos de esa generación que entre comillas, se inventó la creación colectiva, pues en muchos casos los que escribían las obras, los que han empezado a escribir las obras, es gente que ha pasado por la actuación, por la dirección y que empezaron a Ah, ok. preocuparse por escribir. Pero sí, en otros países el dramaturgo es dramaturgo. O sea, Algo como los técnicos, por ejemplo, en el fútbol, que después de ser jugadores se convierten en técnicos, entonces traen toda la experiencia tal vez del ámbito. En este caso, pues obviamente es diferente, pero muy similar tal vez. pues haciendo la analogía, sí, pero ¿Sí? lo que pasa es que tendríamos que hablar de un teórico del fútbol que escriba tratados Ah, ok. sobre cómo se libretea un partido. Entonces, pues Cómo sí, patear un balón? no, pues eso no es. Si la analogía vale hasta cierto punto. Ok, súper, no. A mí me gustaría que ya fuéramos avanzando un poco más y vamos al grano también eso.
Estamos cumpliendo este año 20 años de la colección de teatro, ¿cierto, profe? Quiero que me cuente cómo nace esta idea, cómo Juan Arevalo dijo, vamos a crear la colección más grande de teatro colombiano y vamos a hacerlo de la mano con la Universidad Distrital. Bueno, había hablado que la gestión editorial tenía una deuda con el teatro colombiano, y era que se editaban muy pocos libros de teatro. Pero Y había esa inquietud. hay un tema ahí, profe, eh, es la gestión editorial o es puntualmente los actores? Porque es que porque la gestión editorial está a la disposición, sí, pero si no hay los actores, o sea, no los actores que actúan, sino el actor puntualmente que es el dramaturgo que tenga que decir, venga, yo voy a escribir. No, o sea, hoy, es que cuando yo hablo de que aquí hubo un grupo de gente que se, entre comillas, inventó el teatro colombiano Sí, en la década de los 50 y los 60, pero de esa época a hoy, pues ha corrido mucha agua bajo el puente y han cambiado muchas cosas. ok, Entonces, pues a partir de que ya, dijéramos, el teatro evoluciona en los 80, en los 90, y entramos al nuevo siglo y empiezan a aparecer los programas de educación formal universitaria en teatro que se generan a partir de la década de los 80. Eso empieza a generar una nueva dinámica que entra a transformar un poco lo que ha sido ese teatro en el país. Todos estos nuevos profesionales empiezan a buscar y a encontrar otras formas de manifestarse, y la dramaturgia empieza a tener también un desarrollo, un avance, y empieza a aparecer gente que juiciosamente escribe teatro. Entonces, cuando digo que había una falta, una deuda de gestión editorial, es que de todas maneras, a principios de siglo ya teníamos gente con obras escritas ah, eso es otra cosa. que no encontraba dónde publicar. ¿Dónde? Exacto. Además, porque nosotros sabemos, porque lo sabemos, son libros poco comerciales. Sí, son más, yo creo que más que poco comerciales, porque a pesar de eso se venden mucho, es el tema de que son libros de nicho. ¿Sí? Entonces es como para un público específico y no todo el mundo lo va a comprar. Bueno, y entonces, con esa condición y ante esa preocupación es que nace la posibilidad de, en una institución como la Universidad Distrital, que empieza a hacerse responsable de formar artistas Artistas. en la década de los 90 y que decide eh, empezar a trasegar ese camino y decir, la universidad como universidad debe desarrollar el campo del arte para constituirse en una verdadera universidad. Entonces, en ese espacio, porque esto empieza a principios del siglo XXI, eh, es propicio el momento para iniciar la colección. Entonces, en el año 2004, cuando todavía no estaba la Facultad de Artes, sino que todavía estábamos funcionando con el matrimonio entre el Instituto Distrital de Cultura y Turismo y la Universidad Distrital Ok. para graduar a los artistas, pero se estaba pensando ya en cómo la universidad se hacía cargo totalmente de la formación del campo artístico. Entonces, en ese espacio, en esa circunstancia especial, se nos ocurre, para darle la bienvenida a la ASAP, al, ¿Al edificio? al seno de la Universidad Sí, sí, sí. Distrital, a la estructura de la Universidad Ok, ok. Distrital, eh, mm, lanzar la colección. Entonces, por eso se lanza en septiembre del 2004. Oh, La facultad se crea en diciembre del 2005. O sea que estamos ya en ese proceso de formulación de la estructura de lo que va a ser la universidad y lo que puede ser una facultad de artes, y cómo se hace ese traspaso entre el Instituto de Cultura y Turismo de todas las responsabilidades financieras, porque las responsabilidades académicas las tenía la universidad desde el principio, y que incluso eso generó pues algunos líos en su desarrollo, pues porque a veces el instituto tomaba, eh, definía cosas, tomaba hacía algunas resoluciones, tomaba algunas decisiones que eran del campo académico o que incidían sobre el campo académico, pero la que respondía era la universidad.
Entonces, incluso en esa circunstancia un poco compleja, eh, estábamos pensando cómo se resolvía eso con que la universidad asumiera totalmente la responsabilidad de los programas y que la parte financiera que manejaba el instituto también pasara a la universidad. Ok. Eso se logra a partir de mucho trabajo en las dos instituciones, con el Consejo de Bogotá, con el problema de los traslados presupuestales, con el problema de los traslados de los bienes patrimoniales del Ok. instituto a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso duró pues, casi 3 años. Pero entonces, un año antes de que se diera ya por sentado el traspaso, en diciembre del 2005, se lanzó la colección de teatro colombiano como una posibilidad de recibir a la Academia Superior de Artes de Bogotá en el seno de la Universidad Distrital. Interesante. Entonces, aquí hay un parrafito que dice, el tránsito de la Academia Superior de Artes de Bogotá a SAP como Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es una ocasión muy especial que amerita que la universidad dé la bienvenida al campo de las artes. Eso lo pone en El primer libro. el primer libro. Entonces, esa fue la idea. Y pues, si estamos pagando esa deuda editorial, estamos en un espacio donde la universidad pública tiene la obligación de divulgar el conocimiento y difundir el conocimiento, y que es una de las misiones de la universidad, pues esta colección está cumpliendo Con su con esa deber. tarea. Sí, me parece, no, por eso me pidió el libro, ¿no, profe? Sí, Precisamente, casi nada, mejor dicho, el primer libro. Me parece muy bueno eso, pero quisiera que nos contara también, profe, de dónde nace la idea, ya que nos cuenta toda esta historia y todo lo que recoge el hecho de tener casi 60 títulos hoy, ya casi que publicados, pero de dónde nace la idea de tener que los autores todos sean diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué no, por ejemplo, decir yo puedo seguir escribiendo con varios o que uno me pueda escribir cinco, tres? ¿Por qué uno cada libro? primero por la deuda, porque hay mucha gente que está escribiendo y que vale la pena que todos tengan la La oportunidad, oportunidad. por un lado. Ok. Por otro lado, porque pues esto no nos lo inventamos nosotros. Estos, los curas en el principios del siglo XX, te dan unas colecciones de teatro, de autos sacramentales o teatro moral o teatro de endoctrinamiento religioso, que los vendían a 5 centavos. Entonces, y eran de una factura muy sencilla. Yo tengo algunos de esos, de algunos de esos, De esos y libros. de esos libros. Y entonces yo fusilé esa idea, o sea, que no me inventé nadie, pues si los curas podían publicar esto y lo sacan a 5 centavos, pues la idea es que nosotros saquemos el teatro en una edición económica, pero bien hecha. Los curas también la sacaban muy bien hecha, incluso con policromía en la carátula y Ok. tal, pero en un papelito muy fino. Entonces nuestra idea siempre, eh, cuando nosotros hablamos de libros, siempre pensamos en un libro muy editado, muy hecho, muy formal, para nosotros la idea de hacer esto era al contrario, hacer una colección de teatro que lo pudiera comprar cualquier estudiante. Entonces, una de las características que pusimos al principio es que fuera muy económico, que lo pudiera comprar cualquier estudiante, que costara menos que una cajetilla de cigarrillos en ese momento, Esa me la sé, sí. o que costara menos que las ¿Cuánto fotocopias. costaba una cajetilla de cigarrillos en ese Ya no me acuerdo, pero sí intentamos, pues si era Marlboro era más caro Sí, no, pero ahí, que, ahí tenía que ser más que, barato. Era pues, el perfil de estudiante de universidad pública es. fumaba piel roja. Pero, pero sí la idea era, y que además, sí, es eso, es que yo lo pueda cargar o fácil. En el bolsillo de atrás, que el chino lo meta aquí en el bolsillo del blue jean de atrás. Se puede Entonces, hacer teatro a todas partes. es que la idea es eso, que fuera muy económico, que cumpliera Yo creo que la palabra que lo puede resumir es accesible por todos exactamente. lados. O sea, económico, físicamente, que se pueda llevar, que se pueda Porque por la todo tarea, lado, la tarea es divulgar divulgar el el conocimiento. conocimiento. La tarea es Entonces esa. ahí nace el tema de los doctores, pero
Pero sigo en lo mismo y es, ¿y cómo se definen estos autores? ¿Cómo se dice, este autor escribe o tiene la capacidad, o cómo es ese tema del Bueno, autor? los 10 primeros títulos, pues nosotros estábamos en la idea de que se creara la facultad y que funcionara la facultad. Entonces, los 10 primeros títulos los hicimos todos con personas que estaban vinculadas al programa de artes escénicas de la SAP. Ok, Entonces, este libro, por ejemplo, es de Sandro Romero, que era profesor, sigue siendo profesor de la universidad, de la facultad. Y con esta obra se graduaron, fue el trabajo de grado de la promoción de ese año. Incluso, pues, la obra se estrenó en el Teatro Colón, se lanzó la colección, se sacó el libro y era el trabajo de grado de ese año, del 2004. Entonces, dijéramos que estábamos enmarcando todo lo que es ese proceso de volverse facultad de la distrital, eh, viendo el trabajo de grado de unos estudiantes que terminaban sus estudios con el trabajo de su profesor que había escrito la obra y que dirigió el montaje y la presentación en sociedad de todas las cosas, de tanto estudiantes como la obra, como lo que es el trabajo de grado, etcétera. Entonces, así se inició. Y luego hubo 10 títulos que se sacaron de profesores o egresados del programa de artes escénicas de la universidad. Después de esos 10 títulos, se optó porque, y como la necesidad era latente para todo el país, y crear bastantes y también. crear bastantes títulos, entonces se decidió que íbamos a publicar obras que hubieran sido montadas, puestas a consideración del público, que hubieran tenido temporada, por lo menos 20 funciones, y que es una obra que aguanta 20 funciones, Está para escribirla. tiene una curaduría ya hecha. O ya está escrita, pero además tiene una curaduría que ha hecho el público. Ok, Entonces, bueno, buen punto. pues O sí, sea, porque qué mejor forma de probarla sí, que ya esto funciona. se escribió, se montó y se presentó en una temporada por 20 funciones. Si no tenía ese requisito, sí podíamos ubicar otros dos requisitos, que sea una obra que haya sido reconocida o galardonada con algún premio o con algún reconocimiento por una entidad. O sea, una obra que ganó el concurso de dramaturgia de un municipio de Colombia, que pasó ahí por un jurado y que ganó. Ok, Entonces, ok. pues, hay algunas así, aunque la mayoría, yo creo que por ahí un 90%, 95%, son obras que han sido montadas y que han pasado por las tablas en un teatro, mínimo por 20 funciones. Ese es el proceso, o bueno, más que el proceso es como lo que se tiene en cuenta, ¿sí? Ahora que hay el proceso, cómo es el tema para publicarlo, cómo es el tema, todo lo editorial, lo que, mejor dicho, hace que puntualmente llegue el libro a las manos de las personas. Cualquier ciudadano colombiano que haya montado una obra de teatro y que ya haya tenido en temporada durante 20 presentaciones, presenta su candidatura para que su obra sea publicada. Después de eso, ¿qué sigue? O sea, yo presenté mi obra, ¿qué sigue después de eso? Pues entra al proceso normal, se manda al comité de publicaciones de la facultad Sí. y allí el comité de publicaciones dice cumple o no cumple los requisitos. Es muy fácil ver, y sobre todo hoy en día, con el código PULEP, si las obras se han presentado o no. No sé si saben qué es el código PULEP. Sí, pero cuéntenos, profe, porque hay personas que tal vez en este momento no lo sepan y la Bueno, idea es que lo conozcan también. a nivel nacional hay una reglamentación que exige que para hacer una presentación hay que pedir un código que es como un número que identifica la presentación de un espectáculo. Ok. Entonces, ese número sirve para muchas cosas. Ese número sirve porque si yo quiero concursar para una beca, eh, pongo El número. el número de que para una sala concertada, por ejemplo, en este momento el país tiene ciento y pico de salas concertadas. Uno de los requisitos que le pide el ministerio a esas salas concertadas, que es un sistema que permite que el ministerio aporte algunos recursos a las salas, es si se cumplen
ciertos requisitos también. Y uno de esos requisitos es tener un cierto número de funciones con sus códigos PULEP. Okay. Entonces dijéramos que el código PULEP funciona para varias instancias, dijéramos, de Procesos. de garantizar que lo que se está anunciando que se hizo realmente sea cumplido. Okay. Entonces, pues, si vemos ahorita las obras que vamos a lanzar para el número 60, una está hecha, que es Aquiles o el guerrillero, que tiene no sé cuántas funciones, que estarán acreditadas todas por el código PULEP. Y la otra es Las siete vidas de Belgrado, que también tiene pues sus condiciones de haber sido presentadas en temporadas y que en cualquier momento que le pidan al grupo o a la persona que está presentando la candidatura, puede demostrar que su obra ha sido presentada. Entonces realmente lo que hace el comité de publicación es corroborar que cumple los requisitos, Okay. que cumple las 20 funciones y que pues obviamente la obra puede estar registrada a nombre de una persona o puede estar registrada a nombre de un grupo, Okay. eh, y cumpliendo esos requisitos pues entra ya al proceso editorial. Ok, perfecto. Bueno, vamos a llegar, llegamos precisamente al final del podcast, pero vamos a hacer rápidamente una sección de preguntas así, rápidas, perfecto. Entonces Muy es bien. muy rápido, muy en menos de 5 palabras que me conteste. La primera es, ¿hay algún autor que usted diga, trabajé de forma espectacular con él durante el trabajo de 60 libros ya publicados? Bueno, casi 60. Es que son 60, entonces dijéramos que cada uno, hay gente que ha sido más puntual que otra, hay gente que ha respondido más rápido a las correcciones, pero realmente eso se va quedando en el olvido porque a la final lo que tenemos es el libro publicado y dice uno, pues qué maravilla, coroné otro, ¿no? Ok. Pero pues realmente las relaciones con ellos, yo sencillamente sirvo como mensajero de pasarle, de mandarle los textos y el corrector de estilo hizo esto, por favor revíselo a ver si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y a veces lo que he hecho es, ¿saben qué? Pónganse en contacto corrector de estilo con escritor porque Ok, ok. hay demasiado ruido en el ambiente. Sobre todo en una época, pero eso ya lo hemos superado, porque para los correctores de estilo a veces un corrector de estilo muy riguroso no entendían, ahora ya lo entienden muy bien, los modos de habla. Ok, no, y más en el ámbito teatral. Por eso, entonces si un personaje dice, pues, aiga, y el corrector de estilo, pues, corrige a haya, porque es que, sí, entonces, es que el personaje dice aiga, es el personaje, ¿no? Ok. Entonces, todas estas cositas se fueron Puliendo puliendo. durante el tiempo, claro. Yo con la hora que escribí tuve un lío con un corrector de estilo, porque yo dije, este personaje es setentero, y él me dijo, no, es septuagenario. No. Son dos cosas completamente distintas, porque para mí un setentero es un setentero. Sí, sí, sí. Un Entonces, lenguaje tal vez sí. coloquial. No, es que no, setentero es de la década de los 70 y un septuagenario es un tipo que tiene 70 años y no importa cuándo haya vivido. O a donde haya nacido, ni la época, ni nada. Exacto. Ok, listo, bueno. Siguiente pregunta rápida es, ¿cuál es el libro favorito? Uy, no, no tengo. No, Eh, profe, tengo digamos. una colección favorita, la colección de teatro No colombiano. me puede decir, oh, bueno, no, no, porque sí, aquí están, hay muchos, pero sí necesitamos un librito que usted diga, este significa mucho para mí al menos. Ay, no, la verdad, el último, el próximo. El próximo es muy importante para mí, el número 61 y el 62 y el 63. Yo creo que esos son los importantes, porque es Saliéndose que, por la derecha el profe no, acá. porque es que cada autor tiene sus condiciones. Mm, Además que en esto de la estética hay una cosa que es complicada, que uno es el problema, el libro está escrito, el texto está escrito, que a mí me guste o que no me guste, ese es mi problema. Mm, Pero yo lo que no puedo decir es, de esta colección no me gusta este o me gusta este, porque es mi compromiso estético, o sea, es ya un problema de mi gusto personal. Entonces, es factible que haya algunos que no me gusten, ya es factible que haya unos que me gusten mucho, pero es que la colección no está hecha para mi gusto, está hecha a partir de la posibilidad de recoger a los autores y que la historia defina. perfecto. Bueno, eso dicen siempre las mamás, no hay un hijo preferido y ellas saben en el fondo que hay Sí, uno preferido. y en el fondo soy una madre.
Hay un tema que me gustaría abordar rápidamente también, profe, para dar ahora sí por finalizado el podcast, es los 20 años. Estamos cumpliendo este año precisamente 20 años de la colección de teatro, pero ya vamos a hablar un poquito rápido también de lo que se va a hacer, la celebración, la conmemoración, pero cuéntenos, digamos que para conmemorar esto en el podcast, cuéntenos qué hay de esos 20 años de escribir teatro, pero ligado al tema universitario, ligado a escribir de forma de los estudiantes para los estudiantes. Mejor dicho, la colección de teatro tiene ese plus y es que escribe de forma universitaria. Entonces, ¿qué hay sobre eso? ¿Qué hay sobre esa unión? Porque no todos tienen como, de pronto usted nos hablaba de los ejemplos al inicio, pero lo escribía de pronto un privado, lo escribía de pronto una entidad completa, pero no alguien que trabajara en conjunto con la universidad puntualmente. ¿Qué hay sobre eso? No, de hecho las colecciones están constituidas por obras que hace el teatro en su conjunto, no es exclusivamente lo universitario. Son los dramaturgos del país, es toda la gente que está dedicada al oficio de hacer teatro. Eh, yo cuando entré a la universidad, yo entré en el año 83, esta universidad era absolutamente tecnológica y todos los enunciados que tenían era sobre la ciencia y la tecnología. Creo que una de mis peleas más cruentas fue la de lograr que la universidad empezara a pensar sobre la ciencia, la tecnología y el arte. Eso se logra solo hasta el año 88, hasta 1988, cuando hay una reforma que permite que el arte sea considerado como una preocupación de la universidad. Y pues obviamente esta universidad siempre ha tenido la idea de que debe divulgar el conocimiento. En esa época solo se divulgaba el conocimiento científico y tecnológico. Entonces era muy importante la publicación de ingeniería en las revistas internacionales, en la IEEE, etcétera, etcétera, porque es divulgar el conocimiento que se produce en esta universidad. Y también hacer conocer las investigaciones que se han hecho, de que ha salido gente brillante en los campos de la ciencia y la tecnología, sobre todo la tecnología. Cuando hay esa oportunidad de abrir al campo del arte, pues la preocupación es cómo hacemos para divulgar el arte. Y pues en este caso solo estamos hablando del teatro, pero también están los programas de música, los programas de artes visuales, danza, que es otra historia, y cómo la universidad empieza a producir esta divulgación que es importante para el conjunto de la sociedad. Entonces, creo que es por ahí por donde podemos entender que tanto el recibir los aportes a nivel de lo que se produce universalmente, como proyectar lo que se pueda producir al interior de la universidad, es lo que genera esa dinámica universitaria. Entonces, pues estamos abiertos a recibir lo que produce el mundo, analizarlo, eh, a seguramente reflexionar sobre eso, a asumir lo que nos pueda servir, pero también estamos en la obligación de proyectar lo que estamos produciendo en todos los campos. Y en este caso, pues la dramaturgia está cumpliendo su trabajo de lo que tiene que ver con las artes escénicas. Ok, perfecto, profe, muy interesante. Bueno, ahora sí vamos dando por finalizado, profe, algo que nos quiera decir ya para culminar esta edición de podcast en casi una segunda temporada, podríamos decirlo, con respecto a los 20 años. Sí, sí. Pues estoy muy contento, pues porque la facultad ha recibido el respaldo del decano de Santiago Niño para poder hacer la proyección de la colección. Él ha estado también muy pendiente de todo el ejercicio de que a veces las cuestiones de tipo de las estructuras Administrativo de pronto, tal administrativas vez. frenan cosas, Sí, sí. pero él ha estado muy pendiente de quitar esas talanqueras y de que las cosas se hagan, se produzcan. Entonces, ha estado muy pendiente de las últimas publicaciones. Y cuando hablamos de la posibilidad de celebrar los 20 años, pues está con la camiseta puesta. Igual que algunos profesores que han estado todo el tiempo apoyando el trabajo de la colección, como el profesor José Azad, por ejemplo, el profesor Sandro Romero. Entonces, pues estamos ahí en esa idea de que podamos hacer una celebración
muy buena en el mes de noviembre. No hemos definido el sitio, pero inmediatamente lo tengamos, hacemos la divulgación para que nos acompañes. Claro, para que todos nos acompañen. Perfecto, profe, pues no nos queda más que desde la editorial UD agradecerle por su compañía, por su compromiso, más que por esta edición del podcast, es por toda la historia que usted nos acaba de contar, por ese acompañamiento que siempre ha tenido con nosotros, por todo el trabajo en equipo que también ha tenido con cada uno de los correctores, diseñadores que son parte de esta familia. Y le queremos agradecer en nombre pues, de la editorial por ese trabajo y en nombre también de la universidad. Muchas gracias y esperamos tenerlo por mucho tiempo más escribiendo con nosotros, haciendo cosas con teatro y ayudándonos también en una próxima edición de podcast, profe. Muchísimas gracias. Igualmente agradezco a la editorial que estos últimos meses, el último año, han tenido ese impulso de generar una nueva presentación, se han preocupado por hacer estos diseños, que estén preocupados por sacar el proyecto adelante y pues felicitarlos y agradecerles eh, ese apoyo tan importante que han hecho para la divulgación del teatro colombiano. Listo, Muchas profe. gracias a la editorial de la UD. Con gusto, profe. Y desde el equipo también vuelvo y reitero un agradecimiento. Y a los que nos escucharon, pues nada, también agradecerles. Nos vemos en un próximo episodio y que sigamos divulgando el conocimiento. Chao, chao.